Con el permiso de la mesa directiva, amigos diputados, amigas diputadas, compañeros de los medios de comunicación, público en general. Antes de iniciar mi intervención, yo le solicito a la señora Presidenta de la mesa directiva que hagamos un minuto de silencio para dos grandes hombres. Uno, alguien que se nos adelantó en el camino, pero que siempre estará en nuestra mente y en nuestro corazón, por esa sencillez, esa tenacidad, ese ejemplo a la vida. Fue presidente de la gran comisión del Congreso, donde hoy estamos, aquí en Campeche. Fue senador de la República y fue presidente municipal de Calquiní y de nuestro querido Campeche. Me refiero al profesor Nicolás Canto Carrillo. Y a otro gran hombre que fue senador de la República y que también nos dijo adiós, al señor Francisco Solís Rodríguez. Le pido, señora Presidenta, un minuto de silencio para estos dos hombres. Solicitud concedida. Diputada, de pie, por favor. Gracias. Mañana es un día muy especial, como todos sabemos. Mañana es 10 de mayo, Día de la Madre. Así que desde esta tribuna quiero hacer un reconocimiento a todas esas lindas mujeres, a esas madres, por haber tenido a un hijo, a una hija, pero también felicitar porque de alguna razón han adoptado el rol de madre, ya sea de sus nietos, sobrinos, ahijados y diversos. Estoy segura que a partir de esta noche se comenzará con de diferentes maneras el festejo a las madres, bien sea llevando los famosos asaltos, esperando con ansia a las madrecitas que llegue el hijo, que llegue la hija, que llegue el esposo, con esas románticas y ansiadas serenatas. También invitándolas a cenar, llevándoles un regalito, pero lo más hermoso es el cariño, es el abrazo, es el decir: madre, cuánto te quiero. Tradicionalmente se ha conferido la responsabilidad de llevar los quehaceres del hogar, la educación de los hijos, entre otras actividades. Sin embargo, hoy en día, el estatus de la familia, tal como lo concebimos, ha ido modificándose al grado que la mujer ha tenido que incursionar en el mercado laboral, llegando en muchos casos a ser el único sustento económico del hogar. Nuestro Estado ha ido avanzando en materia de equidad de género. Sin embargo, debo de reconocer
que aún nos falta mucho, pero mucho por hacer. Hay leyes encaminadas a garantizar una mejor calidad de vida y de respeto de los derechos de las mujeres. Debemos de igual forma legislar en cómo hacer ejecutables las diferentes leyes que se han aprobado para la protección de los derechos de las mujeres. Todas las personas, todas las mujeres que somos madres, sabemos que este día, aunque se diga que es un día que se ha comercializado, que es un día que está en el calendario, que es un día que deben de estar los 365 días del año, yo solamente les puedo decir algo. Las que somos madres, sabemos que esperamos con alegría, con ansiedad, que el hijo que tal vez un día se nos fue por azares del destino, regrese y nos diga: felicidades, madre. Por eso, en esta ocasión, yo les pido un aplauso para todas y cada una de nuestras madrecitas que tenemos.